¿Qué tal, chicos y chicas? Vamos a ver el tema de reproducción de las aves. Hay en su carpeta pues una presentación. Algunos de los puntos los pasaré muy rápido y otros pues los iré explicando un poco más. Pero bueno, algunos puntos quiero decirles, pues casi prácticamente los leeré. Bien, dice, durante la reproducción se incrementa la competencia en aves. El asunto este de que las machos estén cantando, pues creo les había ya explicado que pues se refiere o tiene como objetivo a que el macho está muchas veces cuidando su territorio. Y ese cuidado del territorio, pues por supuesto implica que otros machos no se introduzcan a dicho territorio para entonces poder asegurar los recursos de dicho territorio. Entonces, bueno, pues eso implica una mayor competencia durante la época de reproducción. En otro momento, las aves, machos, hembras, pueden estar juntos, pero en la reproducción, bueno, pues puede aumentar esa competencia. Durante la reproducción se trata de maximizar la descendencia, tratan de que sus genes queden ahí en la siguiente generación con el mayor número de descendencia. Y eso implica, bueno, pues recursos. Implica que, como ya les dije, pues estén cuidando un territorio. Implica que puedan escoger el mejor de los territorios. Eso quiere decir para las aves que tenga buenos recursos. Eso quiere decir que tenga sitios adecuados para colocar el nido. También implica, bueno, el cuidado del territorio, la construcción del nido y lugares donde esté el nido. Implica que haya suficientes recursos para la alimentación de la hembra y los pollos. Hay diferentes estrategias. En algunos casos, hembra y macho están incubando y salen a buscar su propio alimento. En otros no es así. Y entonces el macho provee a la hembra y a los pollos. Los pollos, pues tienen que estar creciendo casi al mismo tamaño de los padres. En muchas especies del orden Passeriniformes, eh, eso incluye en general la mayoría de las especies que estamos viendo en general. Algunas les llaman aves canoras porque tienen las vocalizaciones más completas. En fin, este es orden. eh, no tiene una diferencia muy grande de tamaño o ninguna diferencia de tamaño cuando los pollos ya salen del nido y ya emplumaron y ya son volantones. Eso se refiere a que están realizando sus primeros vuelos, y ya prácticamente están del tamaño de los padres. En algunos casos se pueden ver ya fuera del nido, están prácticamente siendo ya jóvenes con todo su plumaje o casi todo su plumaje, y aún todavía le siguen alimentando sus padres, los siguen cuidando por allá afuera, le siguen llevando alimento. Y bueno, pues ya cuando se alejan de los padres, pues tienen un tamaño prácticamente idéntico. Bueno, eso implica pues un gran cuidado y muchos recursos. Ahora, implica una cooperación amplia entre los padres, y por eso 90% de las aves son monógamas para estar pues teniendo la capacidad de tantos cuidados de la descendencia. 2% son poliginias, tiene varias hembras. 1% poliandróginas con varios machos. 6% promiscuas, no hacen una pareja. Por cierto que esto de las monógamas se refiere a que en una época de reproducción pues tengan la misma pareja. Eh, en muchas ocasiones, acabando la época de reproducción, pues se termina también la pareja y se vuelve a hacer al año siguiente, y en otras ocasiones la pareja pues continúa y prácticamente son
de toda la vida. Y bueno, las promiscuas pues no hacen pareja, y esto es como el caso de aquellas especies que son parásitas, es decir, que ponen sus huevos en otros nidos de otras especies, y entonces pues claro, pues no tienen gran trabajo, ninguno. Hay otros aves que van a cuidar sus pollos, que hacen los nidos, y ellas se dedican solamente a parasitarlos. Así que pues tampoco tienen una pareja. La construcción del nido varía con la especie. Es muy evidente que hay muchos tipos de nidos. Aquí se ven algunos. Las golondrinas, por ejemplo, el lugar donde colocan el nido, ¿no? Generalmente protegido. Eh, Ellas tienen una saliva especial, con ella están tomando lodo, lo están también colocando de tal manera que hacen ahí sus nidos. En este caso particular de esta especie, tiene el nido una forma de pues cono completa, prácticamente solamente hay un agujerito. Otras también otras golondrinas tienen un nido, pero digamos más tradicional, como un plato. Y bueno, la forma del nido a veces puede servir para identificar la especie. Los carpinteros que andan haciendo sus cavidades, esto, bueno, no es una matraca, pero como si fuera una matraca, han visto, espero, los nidos de las matracas también por ahí por la facultad. Y estas matracas, por cierto, que hacen varios nidos para despistar a los depredadores, y uno es el que utilizan. Algunos nidos son de puras ramas, otros, bueno, están en los árboles, no tienen una forma muy específica tal vez, ¿no? Otros tienen una forma muy bien hecha, inclusive el forro externo es con algunos elementos que estén camuflajeando el propio nido por la parte de abajo. El forro por interno llega a ser muy diferente, con elementos muy finitos, hacen un abrigo bastante adecuado para los huevitos. En muchas ocasiones eh, eh, apenas caben los huevitos, los que ponga según la especie, y pues bueno, entre la orilla del nido y el ave, pues no hay espacios, o sea, el ave cuando se posa prácticamente cubre todo el nido, todos los huevos, y eso pues está eficientando que pueda estar transfiriéndoles calor y luego conservando el calor, ¿no? Aquí están haciendo sus nidos de diferente manera. Los nidos de calandria son de este tipo, colgantes, tal vez los hayan visto. Hay varias calandrias aquí por la ciudad. Y bueno, estos nidos tienen la característica de que tienen un piso falso, y entonces pues algún depredador se asoma y no ve nada, porque obviamente estos nidos pues no se esconden, más bien son bastante visibles. Y cuando el depredador entonces se asoma, pues no ve ni nada, porque los huevos están bajo de ese piso falso. El ave, los padres, pues cuando entran al nido tienen que levantar esa tapa y entrar pues a una cavidad donde están los huevos y donde van a estar después los pollos. Bueno, para hacer todo este tipo de nidos se ha observado que hay diferentes, llamémosle nudos, son nudos, ¿no? Estrategias de cómo ir uniendo los diferentes elementos que hay en el nido. Cada especie puede ser, pues, a veces un poco más generalista en los elementos que hay en su nido, o son más específicos en escoger algunos elementos. Eso es cada especie. En las zonas urbanas hasta las especies pueden estar utilizando elementos del hombre, algunos plásticos, hasta colillas de cigarro. Y bueno, hay hasta estudios de esto, con la idea de que tal vez eso esté ayudando a estar eh, controlando los parásitos de las aves o alguna cuestión. Me refiero a que la nicotina y también plantas que utilizan para hacer los nidos parece que tienen esa función de estar
pues impidiendo que una gran cantidad de artrópodos parásitos puedan estar sobre los pollos. Bueno, algunos nidos son bastante extraños, están en tierra como este de aquí y están sobre restos vegetales, hacen una suerte de composta que se calienta por la descomposición y eso calienta los huevos y están cubiertos de arena y aquí está los padres también haciendo guardia y también poniendo más arena si hace mucho sol y en fin, también necesitan cuidados, pero bueno, cada especie tiene una cierta estrategia. La ubicación entonces del nido varía con la especie. Hay unos nidos que se ponen sobre el piso. Hay otros nidos que se ponen en zonas de arbustos bastante densas. Hay otros en los árboles. Y bueno, en los árboles también eso depende qué altura, ¿verdad? Cada especie va escogiendo algunos sitios en particular. Hay otros nidos que están en huecos, hay otros nidos que están en paredes de piedra, ¿no? Así que eso es diferente para las especies también. Dice algunas especies construyen nidos para evaluación de la hembra, eso los machos, ¿verdad? Y entonces la hembra se encarga de escoger la pareja por los nidos, ¿no? Caza mata carita sería la frase más o menos, ¿no? Y bueno, los nidos no utilizados sirven para confundir a los depredadores, ¿vale? Algunas plantas utilizadas en el nido aparentemente ayudan a combatir enfermedades y ectoparásitos, ya lo dije. Bueno, aquí está un nido. Estas es unas fotos que un amigo puso ahí una camarita encima de el nidito de unos pirocéfalos, como ven. Y entonces estuvo tomando ahí una secuencia de fotos bastante interesantes, ¿no? Sus huevitos, el momento en que están recibiendo a sus pollos, todo estuvo tomando. Muy bien. Por cierto que estos pues ponen su nido a veces a la vista prácticamente de todas las personas. Son aves que toleran bastante al humano, por eso están también mucho en las ciudades. Pero hay muchas otras aves que realmente escogen lugares muy escondidos para poder evitar los depredadores. La depredación de los huevos es entonces un problema amplio para las aves y tienen que esconder muy bien sus nidos y tienen que cuidar su comportamiento para no estar pues mostrando la ubicación del nido. Las aves entonces que tienen este tipo de estrategias no vuelan directamente hacia el nido, sino que pueden llegar primero al piso, caminar sobre el piso, entrar por la parte trasera, digamos, de la planta y entrar muy sigilosamente hacia el nido. Inclusive si uno observa algún ave que va llevando algún elemento de su nido, alguna ramita o algo así por el estilo, y es un ave con esas estrategias, pues generalmente se queda observando a ver si la estamos viendo. Si la estamos observando, pues a veces tira la plantita, lo que lleva en el pico y dice, pues no, yo no estoy haciendo nada, no vayan a pensar que estoy haciendo un nido y vuela así como que haciéndose la tonta por otro lado. Y bueno, pues tratan de esconder la ubicación del nido a los depredadores. Otros elementos que utilizan en los nidos, aparte de plantas, de ramas, bueno, pueden ser hasta piedras. Hay algunos nidos que se colocan sobre el piso. Los chorlitos ponen sus nidos sobre el piso y pues colocan unas cuantas piedras. Los huevitos pues se camuflajean con las piedras del fondo. Bueno, pueden utilizar lodo, pueden utilizar telaraña, pelo, algunas cavidades y secreciones especiales, como ya dijimos, para las golondrinas. En la construcción utilizan pico y patas y el nido tiene varias funciones: protección contra depredadores, eso ya lo mencionamos un poco, provee un microclima especial. Imagínense la cámara que hay en los nidos de las calandrias, pues tienen un microclima.
Si han tenido la oportunidad de observar la parte interna de un nido, pues francamente es bastante acolchonadita, con fibras a veces muy delgadas, y eso claro que impide que el calor se salga. De por sí, imagínense, tienen que incubar, o sea, calentar al huevo, y el huevito pues es un porcentaje no pequeño de su cuerpo, o sea, con respecto de su cuerpo. Y entonces, pues bueno, tienen que calentar una masa de, no lo sé, voy a tratar de hacer un aproximado de un cuarto de su peso total o a veces más. Y entonces, pues como si ustedes pesaran 60 kilos, pues un cuarto de su peso son 15 kilos que tienen que estar calentando. Eso significa una cantidad de energía bastante amplia, y entonces pues necesita que el calor no se escape. Por eso entonces es muy importante esto del microclima. Bueno, es un refugio para los juveniles e inclusive para los adultos reproductivos. En alguna ocasión allá en la Sierra de Lobos de Guanajuato, estaba ahí parado abajo de este árbol con pues no sé, alguna cosa rara ahí encima. La verdad es que ni le había puesto atención, pero me quedé ahí parado porque estaba yo escuchando la vocalización de un ave del sastrecillo, y resulta que yo decía, pues sí, pero si ¿dónde está el famoso sastrecillo? No se observa por ningún lado. Y luego, a fuerza de estar ahí de necio tratando de observarlo, pues se levantó una tapa y se asomó el tal sastrecillo. Saltriparus minimus es un ave de las más pequeñas que hay, y vean el tamaño de nido que se pone a hacer. Y bueno, pues ahí estaba muy feliz adentro. Le falló porque estaba haciendo sus vocalizaciones y bueno, como sea, ¿no? El punto es que ahí, si estaba adentro, la verdad nunca me hubiera yo imaginado que estaba ahí el pajarillo. Y bueno, tiene hasta su tapa, la tienen que levantar y luego se cierra. Y seguramente entonces, por supuesto, aquí estarán luego sus huevecillos, sus pollos. Y está interesante esta especie con su nido. Luego, los nidos en cavidades se ha observado que son más seguros que los abiertos, tienen mayores oportunidades de sobrevivencia. La disponibilidad de cavidades limita la reproducción de algunas especies, esto porque algunas especies son anidadoras secundarias de cavidades, es decir, no fabrican la cavidad, sino utilizan las que ya están hechas. Por eso explicábamos que los carpinteros son arquitectos de su paisaje, hacen cavidades que luego otras especies utilizan, y por eso mencionábamos que la importancia de que árboles con un tronco grueso permanezcan siempre en los bosques, porque esos son los que tienen más cavidades, son más viejos también, y bueno, hay cavidades viejas, y en general aves, pero también reptiles y mamíferos utilizan esas cavidades. El 50% de los órdenes utilizan cavidades. Algunas especies anidan cerca de insectos y otros animales protectores. Algunas especies anidan en lugares inaccesibles, algunos riscos, algunas prácticamente fisuras entre los riscos, y prácticamente algunos son inaccesibles. La introducción de depredadores tiene un impacto fuerte en el éxito del nido. Eso ha sido muy importante para especies que anidan en islas, y varias especies eh, pues tienen su sitio de reproducción en algunas cuantas islas, y si en esas islas entraron ratas, gatos, pues es importante, la medida es, vamos, no hay de otra, que tienen que sacar o sacrificar todas esas ratas, esos gatos, para que no quede ni uno, porque bueno, pues ahí están teniendo mucho alimento, y obviamente pues ahí es un gran peligro para esas especies que anidan en islas. Hay varias subespecies que también son endémicas de islas, y pues en las islas, inclusive en México, se han hecho programas de desratización o desgatización que han sido exitosos, por eso es un problema.
Aquí está un artículo de este año en donde pues hablan sobre los gatos domésticos y su impacto en la biodiversidad. Se los dejo ahí por si les interesa. Bueno, hay otros aspectos interesantes de la reproducción. El gasto energético durante la producción de huevos se incrementa del 13 al 70%. Imagínense una hembra de pato que produce a veces 10 huevos y son huevos no muy pequeños, son considerables en su tamaño. Y son 10, no tengo el dato, pero me gustaría tenerlo. ¿Cuánto pesarían 10 huevos con respecto a el peso de la hembra? Es un porcentaje bastante amplio y lógicamente tiene que ponerlas en un tiempo reducido, en algunos cuantos días. Bueno, en algunas aves las reservas energéticas determinan el número de folículos en crecimiento, es decir, un buen año, pues entonces eh, es decir, un buen año que tenga bastante recursos de alimentos, tiene bastantes reservas energéticas, pues entonces va a tener más folículos y mayor descendencia. Y no solamente eso, sino por ejemplo especies que van migrando, las especies migratorias, si en el lugar donde pasaron el invierno pues no hay buen alimento, las condiciones no son adecuadas, pues llegan a lugar donde se van a reproducir. En primera llegan tarde, puede ser de que algunos que hayan estado mejor comidos, pues ya ganaron los mejores sitios de reproducción. Llegan pues ahí a escoger de entre lo que queda de sitios de reproducción y llegan con menos energía y producen menos descendencia. Así que estoy diciendo, esto implica que en aves migratorias, pues el éxito de la reproducción en el norte también eh, depende de que también comidas estén en el sur. Y entonces, pues todas las aves migratorias tienen una parte o dependen en parte del norte y en parte de donde están invernando en el sur, en México muchas veces. Y bueno, hay que tomar en consideración esa parte, ¿no? Si hay carencia de proteínas y calcio, se limita la producción de huevos, especialmente en frugívoros y granívoros, que pueden tener carencia de estos elementos. El tamaño de los huevos varía muchísimo, 0,2 gramos. Imagínense un colibrí y este tamaño, qué barbaridad. Muy pequeño. El huevo representa del 25 al 2% de la masa de la hembra, generalmente el 11%. En algunas especies el tamaño de la nidada es constante y si esto es variable, entonces esa variabilidad refleja diferencias heredables, la edad del ave, la disponibilidad de recursos o la estación del año. A veces que las aves pueden llegar a tener 2 nidadas en el año o más. Y generalmente en la primera, bueno, tiene más recursos, el ave está mejor comida y tiene entonces una nidada más grande y muchas veces entonces una segunda nidada es más pequeña y bueno, muchas especies retardan la incubación hasta que la nidada está completa. Este es el caso de los patos. Vean, en los patitos todos están del mismo tamaño. La pata fue poniendo sus huevos y no se puso ahí a empollar hasta que estuvo la nidada completa, los huevos completos, y ya cuando anida y aumenta la temperatura de los huevitos, pues se da el desarrollo de los organismos y bueno, pues prácticamente nacen del mismo tamaño. Esto no ocurre en otras especies donde ponen los huevos y inmediatamente empieza el desarrollo de las aves, empiezan los cuidados de incubación y entonces pues hay aves dentro de la nidada con diferente tamaño. Y eso implica que que las aves más grandes puedan estar compitiendo fuertemente por el alimento con las aves pequeñas e inclusive las lleguen a matar, a picotear, hasta
matarlas, sacarlas del nido. Se propone que esto sea resultado de que en algún año hay pocos recursos para todas las crías, y bueno, pues como una cría nació 1 o 2 días antes, y eso se ve en el tamaño del ave bastante representado, es bastante mayor en tamaño, y entonces, bueno, pues los recursos alcanzarían, los competirían, los, com- ya me hice bolas. En la competencia, pues esta ave más grande estuviera acaparando todos los recursos y hasta ataca a los hermanos más pequeños. Eso se llama ciblicidio. Pueden ustedes investigar sobre eso, y hay varias propuestas de por qué ocurre el ciblicidio. Ese ciblicidio, bueno, puede ser por los mismos hermanos, pero puede también ser por el padre que esté entonces eliminando algunos de los pollos, que generalmente es el más pequeño. Ahora, los embriones tienen un rango estrecho de tolerancia a cambios de temperatura. Eso quiere decir que las aves que estén empollando, pues necesariamente están muy al cuidado de sus huevecillos. Es fácil, si uno tiene localizado algún nido y ya están empollando, pues ver que las aves, si salen a buscar alimento y dejan allí al huevito solo, no se tardan demasiado y regresan. Se están un tiempo de algunos minutos y salen a buscar alimento y regresan, porque el huevo no puede estar pues teniendo grandes cambios de temperatura. Algunos incuban con las patas, otros transfieren el calor al huevo por medio de un parche de incubación, que es la mayoría. Ese parche de incubación no tiene plumas, la piel es flácida y callosa, así que imagínense, se acomoda todo el parche sobre los huevitos, tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos y le pasan calor de manera muy eficiente, y este es el caso de un parche grande de incubación. Todo eso está flácido, aguadito. Cuando se acomoda el ave sobre el nido, pues quedan completamente tapados. Hay las plumas del cuerpo tapan todo el nido, y el nido, ya dijimos, tiene una cubierta bastante térmica, y bueno, el calor pasa de los padres por ese parche de incubación hacia el huevo. Por otro lado, cuando hay demasiado calor, algunos enfrían el huevo. Tampoco puede haber que se eleve demasiado la temperatura. Lo cambian de lugar en ocasiones, a veces lo enfrían con agua en sus plumas o los cubren de arena. En general mueven a los huevos para evitar adhesiones del corion alantoides. En una incubadora artificial, pues los huevitos se tienen que mover, tiene que haber un mecanismo que mueva a los huevos de cuando en cuando para que no ocurran estas adhesiones. La incubación consume del 16 al 25% de la energía productiva diaria. Obviamente en la época de reproducción, con estos gastos de energía, pues se necesita hacer cuando hay una buena disponibilidad de alimento. Bueno, los periodos de incubación varían de 10 o hasta 80 días. El huevo pierde del 10 al 23% de agua. También pueden manejarlo con agua que traigan en sus propias plumas. Bueno, antes de la eclosión, el pollo cambia de posición dentro del huevo, utiliza un diente para el huevo que está hacia el extremo del pico para estar rompiendo al cascarón como si fuera una especie de abrelatas. En su primer semana las aves no regulan eficientemente su temperatura, dependen mucho también de que las padres estén regulando pues su temperatura aún. Bueno, pero eso depende porque los pollos eclosionan a diferentes estados de desarrollo: atricial, semiatricial, semiprecoces, subprecoces, precoces, superprecoces. Toda esta gradación va desde aquellas aves que están saliendo del huevo, se están eclosionando, y
Apenas tienen un desarrollo mínimo, no tienen plumas, sus ojos pueden estar cerrados y por supuesto dependen del alimento que les esté y los cuidados que todavía le estén dando los padres. Muchos de ellos están siendo cuidados en huecos, en nidos que son más seguros. Bueno, y entonces el semiatricial pues no nace en esta forma, nace un poco más desarrollado, tal vez con algunas plumas. Y bueno, todo es una gradación hasta que los super precoces prácticamente salen del huevo y ya están con plumas. Solamente tienen que secarse un poquito esas plumas y prácticamente están listos para acompañar a los papás a buscar alimento. Se pueden estar comiendo el cascarón inmediatamente y ese tipo de cosas. Los pericos son atriciales. Este es un periquito que inclusive ya pasó su tiempo en el nido. Ya pasó esa etapa de que tiene los ojos cerrados y ya le están creciendo plumitas. Y bueno, esto es un decomiso que hicieron de pollitos de pericos. Y en las avestruces, entonces, pues aquí están eclosionando las avestruces. Están esperando a que se seque un poco ahí las plumas y bueno, pues después ya van a estar caminando y buscando sus alimentos junto a su mamá. Esos son precoces o super precoces. También según el grado de desarrollo son nidícolas o nidífugos, es decir, aquellos que se quedan en el nido o aquellos que inmediatamente dejan el nido, inmediatamente después de que salen del huevo. Entre estos varía la necesidad de cuidado parental. En general, ya estamos diciendo que los cuidados parentales son muy amplios. Los que quedan en el nido, pues hasta los pollos ya emplumados están teniendo luego cuidados de los padres o hasta cuando ya dejaron el huevo y siguen teniendo cuidado de los padres. Y bueno, en general hay muchos cuidados parentales. La tasa de crecimiento del juvenil tiene una forma de S. Al principio pues no es muy elevado el crecimiento y luego empieza a crecer hasta que alcanza un tamaño eh, del joven, prácticamente del adulto, y empieza a hacerse más despacio ese crecimiento. Es más rápida en especies atriciales, pues sí, porque están en menos desarrollo y necesitan crecer más. Puede haber competencia por alimento en pollos, algo comentamos ya. Un prolongado cuidado parental es frecuente en aves grandes, hasta de 2 años. Algunas aves son cooperativas en la reproducción, como altruismo. Esas, ay, eh, Otras aves son parásitas de nidada, ya estábamos mencionando un poco de eso. Eh, Puede ser dentro de la misma especie, pero generalmente es de diferentes especies. Las aves parásitas ponen más huevos en diferentes nidos. Generalmente son especies promiscuas, no tienen que cuidar su descendencia, así que pues no hacen parejas. Los parásitos obligados usan hospederos específicos en ocasiones y algunas de sus estrategias como especies parásitas son: los huevos son miméticos, se parecen al huevo de la especie que los está recibiendo o donde ponen su huevo. Otros no. Y el padre no, en ese caso, no está haciendo una diferencia en los huevos de él y en los que puso el parásito, a pesar de que en ocasiones son muy diferentes, pero no, cuidan a todos. Y bueno, otra estrategia es de que hay una destrucción de la nidada del hospedero, ya sea por el ave parásita o también porque hay un menor tiempo de incubación del ave parásita y entonces en esa condición eclosiona primero y algunos de estos pollos tienen un desarrollo importante de sus patas, por ejemplo, con la estrategia de que son capaces de estar aventando los huevos propios del nido para fuera del nido. Y otra estrategia es que las crías de esos pollos son agresivas y entonces obviamente se trata
estar haciendo a un lado la descendencia propia de la especie de quien está del nido, y bueno, pues que haya más oportunidades para la especie parásita. Molotrus ater, que es el tordo de cabeza café, aquí por nuestras ciudades es muy importante, es una especie parásita y se ha observado que es responsable del descenso poblacional de Dendroica kirlandi. Eso no quiere decir que solamente ataque esa especie, sino que en esa especie se ha demostrado que pues lo que es lógico en cierta forma, es decir, que el daño que esté causando a poblaciones de especies que no son parásitas, bueno, pues ha sido poco estudiado, pero en esa especie sí se ha demostrado que hay un descenso poblacional de ellos. Aquí está el tordo cabeza café, es el tordo principal que está en las grandes eh, ciudades o en pequeñas ciudades. También se alimenta en los campos en el día, en la noche está en las ciudades. Y bueno, pues si se han fijado un poquito, se la pasan toda la tarde echando relajo, volando de aquí para allá en el árbol, no hacen nidos porque pues son parásitos, ¿no? Ni parejas tampoco. Así que bueno. En el caso de las especies que son cooperativas, está Phelocoma caurelescens, el 50% de las parejas tienen ayudadores. Ahora, se plantea que los ayudadores son familiares. Eso es importante, ahorita le voy a explicar por qué. Bueno, los ayudadores, otros individuos que no son la pareja, pues aumentan al disminuir la posibilidad de conseguir alimento. O sea, hace que están colaborando a que haya alimento suficiente y que pues salga adelante la descendencia, la nidada de los progenitores, ¿no? Su ayuda incrementa la descendencia, la sobrevivencia de los padres también y el número de nidadas que pudieran estar haciendo en el año. Así, pues claro, mayor alimentación y cuidado de los pollos. Y esto, bueno, representa un problema, entre comillas, para la teoría de la selección natural. Bueno, pues aquí resulta que cada pareja busca, cada individuo busca estar dejando sus genes representados en las siguientes generaciones, pero pues los ayudadores pues no son los padres. Pero bueno, esto del altruismo en relación con la selección natural se puede explicar si los ayudadores son parientes de los padres. Algunos tienen nidos comunales o hembras compartidas en esos parientes y bueno, pues resulta entonces que los pollos pues no son su descendencia directa, pero pues en parte, en proporción, tienen mayor parte de sus genes, así que pues eso lo explica, ¿no? Esta es la especie Aphelocoma. Por cierto que taxonómicamente ha habido varios cambios aquí en esta zona de Querétaro y bueno, hay que consultar guías que estén actualizadas porque si no pues estaremos viendo especies ya diferentes que ya no están al menos para esta zona, ¿no? Bueno, dice, a menor peso, menor sobrevivencia anual. Huevitos más chicos, pues sobreviven menos. En el primer año es menor la sobrevivencia. En aves hay mayor sobrevivencia que en mamíferos del mismo tamaño. En zonas tropicales hay una mayor sobrevivencia. Y bueno, hay fluctuaciones poblacionales dependiendo de las condiciones ambientales. En buenos años, con buen clima, con suficiente alimento, pues hay mayor éxito de las nidadas, mayor cantidad de huevos que se ponen y obviamente pues aumentan las poblaciones. Bueno, nos falta hablar un poquito de otros temas, ya será en otro momento.